Listo. Juan de Dios, Hermilo, Dios los bendiga. Muy bien, pues estamos viendo este tema de la carta de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Y es importante mantener nuestra atención en quien escribe esta carta, el Señor Jesús, y dice en Apocalipsis 22:7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Bueno, la primera intención de el mensaje de estas cartas a las iglesias de Asia era comunicar la proximidad, la brevedad del tiempo en que Él vendría. Y esto ha sido un paréntesis que está abierto. Bueno, Él, desde los cristianos de los primeros días, ellos tomaban en cuenta como si ya el Señor viniera. Sin embargo, a medida que se fueron escribiendo todo el Nuevo Testamento, fueron dando una serie de señales, profecías que ampliaron más las evidencias de cuándo estaría más próxima su venida. Y nunca como en estos días el mundo ha tenido las condiciones en las que estamos viviendo, tanto en la cuestión política, la cuestión económica, la moral, el alejamiento de Dios que el mundo tiene, una serie de derivaciones de estos puntos en los que el mundo está cumpliendo las señales que fueron escritas en el Nuevo Testamento. Y por lo cual, pues este anuncio de que vengo pronto es tan evidente en estos días, y es la razón por la que el libro de Apocalipsis fue escrito, fue revelado por Jesús al apóstol Juan, y lo primero que fue escribir a las iglesias de Asia como una representación universal de la iglesia de Cristo hasta nuestros días. De tal manera que lo que menciona cada una de estas iglesias es de tomarse muy en cuenta por cada iglesia cristiana que está en cualquier lugar de este planeta. Entonces, pues el mensaje de la iglesia de Pérgamo tiene que ver con nosotros directamente. Ya centrándonos en lo que el Señor está comunicando a la iglesia de Pérgamo, hemos visto la concentración de la religión pagana que tenía su centro en Pérgamo. Era un centro idolátrico. Había centros de culto de Atenea, de Zeus, con su imponente altar que dominaba la ciudad, y de Esculapio, que atraía enfermos de cerca y de lejos, y sobre todo centraba las demandas del culto a César, al emperador romano, para ser adorado como Dios, que era como una sentencia de muerte suspendida constantemente sobre la cabeza de los cristianos. La exigencia de César de ser adorado como por Dios. Bueno, ante todo eso, la iglesia de Pérgamo estaba subsistiendo con dos características muy importantes en medio de todo ese entorno: que ellos habían retenido el nombre del Señor Jesús, no queriendo adorar ni dar culto al César, al Dios César, como demandaba al precio de la muerte.
y también habían guardado la fe para esperar y para confiar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el entorno pagano, religioso, la cuestión idolátrica, habían penetrado en esta iglesia, y en esta parte es donde el Señor los reprende realmente, y vamos a ver esto. Así que Jesús, el Señor, les dice a los cristianos de Pérgamo: yo sé dónde mora Satanás, dónde está el trono de Satanás. Las condiciones que hemos descrito de esta ciudad se describe como la morada de Satanás, o como el trono de Satanás. Donde moras quiere decir residir con carácter permanente en un lugar. Era su lugar de residencia. Los cristianos de Pérgamo tienen su residencia permanente en esta ciudad, donde Satanás tiene su trono y donde tiene su residencia también. Bueno, esto es una descripción del precio de retener el nombre del Señor y de guardar la fe. Es un mensaje para nosotros también. Para los cristianos de Pérgamo era una situación de prueba constante. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo retuvo el nombre del Señor y no negó la fe, ni por flaquear ante la inminente apostasía. Apostasía es precisamente no retener el nombre y darle culto y gloria a cualquier otro nombre, fuera el de los dioses falsos o fuera al César. Y guardar la fe significaba que ellos esperaban y confiaban en el nombre del Señor Jesús, a fin de evitar la muerte y no ceder ante la tentación del temor al martirio. Y vamos a ver aquí un enfoque muy especial. La palabra de Dios ante la amenaza de los sufrimientos y hasta el martirio. Como ellos, cuando dicen has guardado la fe, ellos tenían por encima la fidelidad, el poder de la soberanía de Dios a través de su palabra. Aquí hay algo de suma importancia. El mayor testimonio de la vida cristiana no es la retirada, como en algunas partes de la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Pero ahí el enfoque es que debe de huir de las pasiones, pero no huir de la fe, ni huir del nombre del Señor Jesucristo. El mayor testimonio es la victoria de la fe. Esta es la victoria, dice en Primera de Juan 5, nuestra fe que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En Apocalipsis 2:10 habíamos leído, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es la corona de la fidelidad, la corona de la victoria. Y Él dice, a todo aquel que vence, yo le daré esa corona como testimonio de su victoria. En el Salmo 23:4 tenemos una palabra de aquellos que tienen su vista en el Señor Jesucristo. Es el rey David cuando dice, aunque en Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, el rey David era un hombre convencido
así como los creyentes fieles de Pérgamo. Entonces, él veía la imagen del pastor: tu vara y tu cayado me infunden aliento, aunque yo pase por el trance y el valle de la muerte, no temeré mal alguno. Yo contaré contigo, tú estarás conmigo. Y asimismo, nosotros en Hechos 2, 25 y 26, voy a pedirle a Gustavo, o bueno, Vicky, si lo tienes, o quién lo tiene, sí, Dora, por favor. Les pido que tengan sus Biblias, bueno, también sus cuadernos de notas, es importante. Sí. Porque David dice veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Así es, era la experiencia del Señor. No dejarás mi carne en el Hades, en el lugar de los muertos. Y también dice, veías al Señor siempre delante de mí. Tenía la confianza que estaba a su diestra y que nada lo conmovería de su fidelidad. Era la experiencia del Señor David, y esto es la palabra que nosotros debemos guardar en nuestro corazón para guardar la fe. Y vamos a ver un caso un poquito más especial cuando en el libro de Daniel sus 3 amigos fueron lanzados a un horno de fuego. Era un martirio en medio de un gran espectáculo, y vamos a ver exactamente cómo eran aprendidos, encarcelados los cristianos de aquellos días. Públicamente eran exhibidos para ver si renunciaban o vituperaban el nombre del Señor. Y vamos a ver de una manera tan viva, en medio de un gran público y un gran espectáculo, cómo estos 3 amigos guardaron la fe y retuvieron el nombre del Señor Jesucristo. Ahora sí, Gustavo, ¿lo tienes? Es Daniel. Primeramente vamos a leer Daniel 3, Daniel 3, 16 al 21. Vamos a poner atención viendo el escenario donde estos 3 jóvenes o 3 varones retuvieron el nombre del Señor y guardaron la fe. Vamos a ver. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Así es. Bueno, aquí vemos varias cosas cumplidas que también mencionó el rey David y que estaban cumpliendo precisamente los creyentes fieles. Voy a llamar así porque más adelante vamos a ver que en esa congregación también había un gran número de creyentes infieles, pero enfocando cómo ellos retuvieron el nombre, dice, permítanme, dice,
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Bueno, Nabucodonosor es exactamente la misma dimensión del César, del emperador romano. Y dice, Él nos librará. Él se estaba encargando directamente de que estos tres jóvenes vituperaran o pisotearan el nombre del Señor para adorar una estatua que Él tenía como Dios. Este ha sido el sueño, el ideal de todos los imperios y los que han encabezado estos imperios mundiales en la historia de la humanidad, ser adorados como Dios. Y bueno, dice, he aquí nuestro Dios, y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estamos palpando cuál es la dimensión ante precisamente la sentencia de morir como mártires. Y ahora seguimos leyendo. Gustavo, tú mismo, por favor, nos lees, vamos a ver, déjenme decirles, 23 al 27. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron las sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hasta el 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hasta ahí. Bueno, exactamente lo que el rey David decía, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y este es el testimonio de aquellos que llegaron al martirio, y quizás todavía hoy en día algunos están llegando al martirio, pero esta es la experiencia, tú estarás conmigo. Dios dispuso todavía que ellos quedaran en esta vida para testimonio del rey y sus consejeros, pero en otros casos Dios ha permitido que la fe y retener el nombre sea guardado aún que ellos mueran como mártires. Bueno, este es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. No todos los creyentes, ni muchos siquiera, son llamados a vivir como mártires, pero este fue el precio de aquellos cristianos que iniciaron y levantaron el Evangelio, la palabra de Dios, predicaron a Cristo. Ellos fueron una generación realmente de mártires para que las escrituras y el testimonio de ellos se preservara y llegara hasta nosotros en estos días. Estamos tratando de asomarnos un poquito cuál es la experiencia de alguien que es llevado al martirio o a la muerte como mártir. Bueno, es la certeza
de que el Señor estará con nosotros. Y así como se paseaba junto con aquellos 3 varones en medio del horno de fuego, así será el trance de la muerte. Nosotros debemos guardar y atesorar esta palabra para vencer muchos temores que ni siquiera se acercan a una condición así. Temores que nos toca vivir en nuestra vida cotidiana. El Señor siempre estará con nosotros. Y bueno, también tenemos una cita. Américo nos quiere leer 2 de Corintios 1, 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Bien, el apóstol Pablo y sus discípulos que formaban el equipo para llevar la palabra de Dios a las naciones, enfrentaron esta situación de proximidad al martirio, a morir como mártires. Y dice que ellos confiaban en el Dios que los libraría y los librará de tan grande muerte. Y el apóstol Pablo realmente, después de cumplir todo el apostolado que el Señor le entregó, murió como mártir, sacrificado precisamente por el emperador romano, por predicar a Cristo. Pero él estaba lleno de la confianza. Él nos libró, nos librará de tan grande muerte. Bien, puede que nos parezca que sería más fácil ser cristiano en otro lugar y en otras circunstancias, pero el deber del cristiano es dar testimonio de Cristo donde la vida le ha colocado. Bueno, a ustedes y a mí nos ha colocado en esta gran metrópoli, ¿verdad? Como se le llama la ciudad de Monterrey en general a esta gran metrópoli, y es una vida normal. Bueno, estamos llamados a vivir en la misma fidelidad, reteniendo el nombre, no dando culto a ningún Dios, ni al Dios de este mundo. El Dios de este mundo, la Biblia dice que es Satanás, el gran emperador mundial, el que está detrás de los hombres que sueñan con ser dioses, porque es el mismo sentir de Satanás, ser adorado como Dios. Él le pidió al Señor Jesucristo que le daría todos los reinos y las riquezas del mundo si lo adoraba a Él. Entonces, ese es el espíritu que está detrás de todos los imperios y los emperadores. Una vez supimos de una chica que se convirtió en una campaña de evangelización. Trabajaba en un periódico secular y su primera decisión después de su conversión fue buscar otro trabajo en un pequeño periódico cristiano donde se encontraba permanentemente entre cristianos. Era extraño que lo primero que hizo después de su conversión fuera salir huyendo. Eso no es el más grande testimonio. Cada uno de nosotros, Dios en su soberanía, así lo ha elegido, desarrollar nuestra fe en Cristo y retener su nombre en medio de las condiciones cotidianas. Dice la Biblia que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestras habitaciones para que de alguna manera, palpando, podamos encontrarlo. Bueno, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, dice en Hechos 17,
Muy bien, entonces, este es el escenario donde nos toca desarrollar el plan que en su soberanía Dios eligió para cada uno de nosotros, padres de familia, un hogar, hijos, un trabajo, demandas del gobierno donde nos toca vivir. Todo eso es el entorno donde Dios nos llama a retener su nombre y guardar la fe. Si los cristianos de los primeros días hubieran salido huyendo cada vez que se les presentaba un compromiso difícil, no habría existido la posibilidad de un mundo para Cristo. La primera generación, allí hubiera muerto el mensaje de Dios, pero eso es lo que estamos viendo, que esa generación fue fiel hasta la muerte. Y de generación en generación, el mismo estándar de retener el nombre y guardar la fe es lo que ha sostenido ese río de la vida hasta llegar a nosotros. Los cristianos de Pérgamo demostraron que era completamente posible ser cristianos en aquellas circunstancias, aún hasta cuando el martirio estaba a la vista. No se acobardaban. De Antipas no sabemos nada, pero el Señor Jesucristo llama a Antipas mi testigo fiel, compartiendo así con él su propio título de honor, porque así se autodenomina el Señor Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis 1:5 y 3:14. ¿Quién lo tiene? Vicky, ¿lo tienes? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. El testigo fiel, bueno, el gran mártir de mártires fue el Señor Jesucristo, por dar testimonio del nombre de Dios. Precisamente cuando fue aprendido, él fue abofeteado por las autoridades religiosas de los judíos, porque decía ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Pero por esa razón, los judíos pidieron a Pilato que lo crucificara, por hacerse igual a Dios, y él fue el testigo fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:14? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El testigo fiel, el principio de la creación es el que dice esto. Se llama el testigo fiel hasta la muerte. Testigo en griego se escribe martis. En la iglesia primitiva, ser testigo y ser mártir era la misma cosa. En otras palabras, declararse cristiano abiertamente, públicamente, era tener sentencia de muerte. Era estar señalado a morir por el nombre del Señor Jesucristo. Así era la exigencia, la demanda de la fidelidad a Cristo. El testimonio de Jesucristo conllevaba con frecuencia al martirio. Es de tomarse en cuenta que hay muchos que están dispuestos a identificarse como cristianos mientras se encuentran entre círculos cristianos, pero no cuando tendrían que enfrentarse con la oposición o burlas o dificultades o perder privilegios por su testimonio abiertamente de creer en Cristo y de esperar en Cristo. Cristo mismo es llamado el testigo fiel o mártir. A los que le son fieles les da
nada menos que su propio nombre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona que es el reconocimiento que guardaste mi nombre y guardaste la fe. Ahora entramos en una parte donde le vamos a dar vuelta a la página y vamos a ver qué le dice en esta página a partir de Apocalipsis 2:14 el Señor a esta iglesia fiel hasta la muerte. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, el Señor no pasó por alto que en aquella congregación cristiana y fiel estaba, infiltrados o mezclados una corriente completamente reprobada. Y bueno, vamos a hacer aquí una pausa y vemos la segunda parte de este mensaje.